Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo del síndrome de Lerich. Tenemos un texto base muy bueno sobre diagnóstico y tratamiento y la idea es desglosarlo, pensando sobre todo en quienes preparan exámenes como el USMLE Step 2. Exacto. El síndrome de Lerich, para empezar, es esta oclusión de la aorta abdominal, justo por debajo de las arterias renales. Y claro, afecta a las ilíacas, a las femorales. Aunque ya se había descrito antes, fue René Lerich en 1940 quien lo definió bien, con la triada clínica clásica. Ajá, la triada. Eso es súper importante, ¿no? A ver, recordémosla. Claudicación, Eso es. Dolor en glúteos o muslos al caminar. luego impotencia sexual Sí, y la disminución o incluso ausencia de pulsos en las piernas. O sea, si un paciente llega así, hay que pensar en Lerich sí o sí. totalmente. Es un punto de partida clave. Y la causa, bueno, casi siempre es la misma. Ateroesclerosis. Es un proceso crónico, progresivo. Se van formando placas de ateroma, trombos, justo ahí, en la bifurcación aortoilíaca. ¿Y es más común en algún grupo? Sí, típicamente en varones. Digamos entre 35 y 60 años es el rango más frecuente. Y un detalle interesante, que ya mencioné, es que aunque la oclusión puede ir subiendo, normalmente no toca las arterias renales. Y eso tiene sus implicaciones clínicas. Entiendo. Que respete las renales es un dato. Bueno, ¿y cómo se manifiesta? Además de la triada clásica que ya dijimos. Puede empezar sin dar síntomas, ¿eh? Es algo a tener en cuenta. Pero lo más habitual es la claudicación intermitente. Ese dolor al caminar. Claro, Si la cosa avanza y afecta a arterias más abajo, como la poplitea, puede aparecer dolor incluso estando quieto, en reposo. Y bueno, la disfunción eréctil y sobre todo la ausencia del pulso femoral cuando exploras al paciente. Son hallazgos muy sugerentes. Este último, el pulso femoral ausente, es un clásico en los exámenes clínicos. Ok, pulso femoral ausente, bandera roja. El texto habla de clasificaciones. Una simple, por tipos, I, 2, 3, pero parece que la TASC es más relevante. Sí, sin duda. La clasificación TASC, la del Transatlantic Intersociety Consensus, es la que usamos en la práctica. No es solo para clasificar, es que realmente guía el tratamiento. Se divide en A, B, C y D, básicamente de menor a mayor complejidad de la lesión. A ver, explícanos un poco esa diferencia entre A, B y CD, que parece crucial. Claro, las TASC A y B son, digamos, las lesiones más sencillas. Estenosis cortitas, de menos de 3 centímetros, a veces unilaterales en las ilíacas comunes o externas, o una estenosis corta en la aorta infrarrenal. Vale, lesiones más localizadas. Eso es. En cambio, TASC C y D ya son otra historia. Hablamos de oclusiones bilaterales, de las ilíacas comunes, estenosis más largas que afectan a la femoral común o enfermedad muy difusa. Incluso casos donde la oclusión se asocia a un aneurisma de aorta abdominal. O sea, cuadros mucho más complejos. Entendido. La complejidad marca la diferencia. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico para poder aplicar esta clasificación TASC? Pues empezamos por lo básico. Escuchar al paciente la historia clínica detallada. Y luego, una prueba muy sencilla y útil es el índice tobillo-brazo, el ITB. El ITB, sí. Tiene buena especificidad, nos da una idea rápida de si hay un problema de flujo. Después, la ecografía Doppler es fundamental. Es el estudio de primera línea. ¿Por qué es tan buena? Porque nos deja ver el flujo en tiempo real, la anatomía. Tiene una sensibilidad y especificidad bastante altas, ¿eh? En 85, 90%, en 95%, más o menos. Muy fiable. ¿Vale? Y si necesitamos ver todo con más detalle para planificar una cirugía o una intervención. Ahí es donde entran las técnicas de imagen más avanzadas. La angioTAC, la angiotomografía computarizada, es excelente. Te da una visión 3D espectacular de los vasos. Suena muy precisa. Lo es. El problema es si el paciente tiene problemas de riñón por el contraste. En esos casos, la angio-RMN, la resonancia magnética, es una buena alternativa. Y bueno, la arteriografía sigue siendo el gold standard, la prueba de oro, pero claro, es invasiva, requiere cateterismo. Ok, y un punto importante para el diagnóstico diferencial, pensando en los exámenes, no confundir este dolor con otras cosas, ¿verdad? Exacto, fundamental.
Hay que descartar problemas de cadera como artrosis, también hernias discales lumbares, estenosis del canal lumbar o incluso neuropatía diabética. Todas pueden dar dolor en las piernas que se parece a la claudicación. Muy claro. Bueno, pasemos al tratamiento. ¿Cuál es el enfoque? Siempre empezamos por lo general. Controlar los factores de riesgo cardiovascular es lo número uno. Dejar de fumar, sí o sí. Controlar bien la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Lo básico para la salud vascular. Exacto. Y junto a eso, cambios en el estilo de vida. Muy importante. Ejercicio físico supervisado. Caminar hasta que duela, descansar y seguir. Mejora mucho la circulación colateral. ¿Y medicamentos? Sí, claro. El cilostazol es útil para mejorar la distancia que pueden caminar los pacientes con claudicación. Y luego, antiagregantes plaquetarios como la aspirina, AES o el clopidogrel para prevenir que se formen más trombos. Vale. Manejo médico inicial. ¿Y si esto no es suficiente? Ahí volvemos a la clasificación TASC, supongo. Justamente, aquí es donde TASC nos guía. Para las lesiones más simples, TASC A y B, hoy en día la primera opción es el tratamiento endovascular. Endovascular. ¿Te refieres a...? Angioplastía. Ah, Entrar con un catéter, inflar un balón para abrir la arteria estrechada. Y muchas veces se coloca un stent, una mallita metálica, para mantenerla abierta. Es menos invasivo que la cirugía abierta. entendido. ¿Y para las lesiones más complejas, las TASC C y D? Ahí el tratamiento estándar sigue siendo la cirugía abierta. La derivación aortorigefemoral, lo que llamamos un bypass. Se usa una prótesis sintética, normalmente en forma de Y, para saltarse la obstrucción y llevar sangre directamente a las femorales. El bypass aortobifemoral. Eso es. Tiene muy buenos resultados a largo plazo. La permeabilidad es excelente. La pega es que es una cirugía mayor, con una mortalidad del 2-3%. También existe la endoarterectomía, que es como limpiar la arteria por dentro. Pero su uso es más limitado ahora, y está contraindicada si hay un aneurisma asociado. Ok, esta diferencia es clave entonces. TASC AB, generalmente endovascular. TASC CD, generalmente cirugía abierta con bypass. Un punto clásico para preguntas de manejo. Entonces, para resumir los puntos clave del LERICH: oclusión aortoilíaca debajo de las renales, triada de claudicación, impotencia y pulsos femorales ausentes o disminuidos. Exacto. Diagnóstico con sospecha clínica, ITB, luego ecodoppler y confirmar, planificar con angioTAC, angio-RMN o arteriografía. Y el tratamiento escalonado. Primero manejo médico y de factores de riesgo. Luego intervención guiada por TASC, endovascular para AB, cirugía de bypass para CD. Lo has resumido perfectamente. Muy bien, creo que ha quedado un panorama muy completo. Para terminar, ¿alguna reflexión final que nos deje este análisis? Pues mira, más allá de cómo tratar el LERICH una vez que está ahí, creo que este síndrome nos grita la importancia de la prevención. La prevención primaria y secundaria de la aterosclerosis. El verdadero reto, a largo plazo, es manejar agresivamente los factores de riesgo para que estas obstrucciones ni siquiera lleguen a formarse, o al menos no progresen tanto. Ahí está la clave, yo creo, para la salud vascular del futuro. Evitar llegar a esto.